noche te quiero enseñar una palabra que es una de mis favoritas, palabras de enseñar, y la he enseñado a través de las redes múltiples de veces, de distintas maneras, porque es una palabra, una enseñanza que muchas veces, por causa de no saber escuchar la voz de Dios, cometemos los errores que cometemos. Y mientras estaba estudiando, me acuerdo de la historia de Samuelito en el libro de Samuel. Vaya conmigo a Primera de Samuel, capítulo 3. Y voy a leer desde el 1 en adelante, solamente para hacerle una historia de lo que estaba pasando. Elí se había corrompido. Elí era uno de los hombres que Dios había escogido como sacerdote para ser el medio, el puente que conectaba a Dios con su pueblo. Porque en aquel entonces, amados hermanos, el Espíritu Santo no había sido derramado sobre toda carne. Entonces Dios usaba a los profetas, a los sacerdotes y a los profetas, a los sacerdotes y a los jueces para traer el mensaje a sus hijos. Y era a través de un hombre de Dios que era como por decir, sin ellos usted no tenía la palabra de Dios. Pero Elí se había corrompido, y uno de los problemas que tuvo Elí, y rápidamente lo voy a mencionar porque es bien importante, es que Elí no corregía a sus hijos. ¿Sabe que el no corregir a los hijos, el que Dios le pone la demanda, muchas veces no es a los hijos, sino al padre? El padre es el responsable y la madre en corregir. Y Elí dejó de corregir, no sé por qué. Dice que le valía más lo que sus hijos iban a pensar de él que obedecer la voz de Dios. El pastor en la mañana hablaba de los padres que idolatrizan a sus hijos y por todo ponen a sus hijos como excusa. No voy a la iglesia porque ahí los hermanos le van a pegar el COVID a mi hijo. No voy a la iglesia porque en el cuidado me le pueden pegar al hijo, pero cuando vaya a la escuela le van a morder, jalar los cabellos y todo, pero como que ya lo tienes que mandar a la escuela. Pero al templo no lo mandan. Idolatrizan a sus hijos cuando fue el criador que te dio a tu hijo. Y no están en ningún otro lugar que sino en la casa de papá Dios, porque este no es un supermercado. Esto no es Disney, donde a Disney se le van a enseñar de Harry Potter. Mire, hace poco yo fui a Disney, me lamentaba de haber ido, porque cuando yo ya no me gusta eso, pero fui. Y cuando llego ahí yo puedo ver siempre la brujería ahí manifestada delante de mí. Y no tengo nada contra Disney, vaya, yo acabo de ir hace como 6 o 8 meses, pero no vuelvo a ir. ¿Qué ando haciendo yo aquí? Este lugar no es para mí. Amén. Yo no sé si soy nomás yo, pero yo miraba todos los puros demonios y brujería. Todo tiene que ver con brujería. Los dulces que te venden, está una bruja haciendo los dulces. Todo. Este hombre no corregía a sus hijos. Entonces yo le digo, por causa de que tú no corriges a tus hijos, te voy a cortar como sacerdote. Fíjese la consecuencia que hay, porque Dios pretende siempre dejar un legado. Y es el deber de cada padre y cada madre instruir a los hijos en los caminos del Señor. Es el deber de cada padre y madre espiritual de corregir la congregación y instruirle en la sana doctrina, no en la doctrina que te conviene. Y pastor y yo no somos religiosos, pero predicamos la verdadera sana doctrina, no la que te conviene oír, sino la que te va a abrir los ojos y te va a llevar al cielo el día que suene la trompeta. ¿Cuántos dicen amén? Denle un aplauso al Señor si gusta. Entonces, ¿qué pasa? Aconteció, entramos al capítulo 3 y dice: y el joven Samuel ministraba a Jehová en presencia de Elí, y la palabra de Jehová escaseaba en aquellos días, y ya no había visión con frecuencia. Y aconteció un día que estando Elí acostado en su aposento, cuando sus ojos comenzaron a oscurecerse de modo de que ya no podía ver, Samuel estaba durmiendo en el templo de Jehová. ¿Dónde estaba Samuelito durmiendo? No es pecado traer los niños y que se duerman aquí.
donde estaba el arca de Dios, y antes que la lámpara de Dios se apagase, Jehová llamó a Samuel. ¿A quién llamó Dios? Era un niño. Se cree, según los teólogos, que tendría entre 12 a 14 años. Era un niño adolescente. Y él respondió. No, llamó a Samuel el sacerdote, y él respondió: heme aquí. Dice, corriendo luego a Elí, dijo: heme aquí. Oh, sorry, discúlpeme, es que ya estoy pensando en Samuel cuando ya era él el que estaba en la posición. Y déjame leer otra vez el 4. Jehová llamó a Samuel, y él respondió: heme aquí. Y corriendo luego a Elí dijo: heme aquí. ¿Para qué me llamaste? Se equivocó Samuel. Y él pensó que el que lo había llamado era Elí. ¿Cuántos conocen la historia? Porque aunque Samuelito estaba en el templo y estaba siendo adiestrado como sacerdote, todavía no sabía discernir la voz de Dios. Y le digo una cosa: aún en estos tiempos, con tanta tecnología, con tantas versiones bíblicas, con tantas Biblias simplificadas para que cualquiera la pueda entender, herramienta para estudiar la Biblia, todavía mucha gente no sabe discernir la voz de Dios. Y por cuanto no saben escuchar la voz de Dios, cometen error tras error tras error. Y otros viven una vida estancada, sin plenitud, porque la vida, Dios nos ha llamado a vivir una vida plena, una vida completa, una vida de avance, no de estancamiento. Pero muchos no avanzan. El matrimonio siempre está patinando en el mismo lugar. Y tienen toda la herramienta aquí, porque esta es una herramienta. Esto no es un amuleto para que usted reprenda a Satanás. Satanás no le tiene miedo a esto. Si yo lo abro en el Salmo 91 y lo pongo ahí como amuleto, Satanás le tiene miedo a la palabra decretada, a la palabra hablada, a la palabra en acción. Cuando usted habla y se mueve en la palabra, ahí es donde los demonios van a salir huyendo. No la Biblia como amuleto, como hacían nuestros ancestros. ¿Me está entendiendo? Dios en esta noche quiere enseñarle a todos los que están aquí. You need to learn to discern the voice of God. Tiene que aprender a discernir la voz de Dios, como Samuelito. ¿Me está entendiendo? El propósito de Dios a diario, todos los días, no una vez por semana, no los miércoles de ADN, todos los días se quiere comunicar con nosotros. Todos los días. Me dijo una vez una persona: Dios te habla todos los días. Le dije: a ti no, qué raro. A mí todos los días me habla. Anoche el Espíritu Santo a las 3 de la mañana me despertó y no me dejaba dormir, y me mostraba un área de mi corazón. Le dije: ese es mi regalo para mi birthday, porque no me dejaba dormir. Y empezó a hablarme, porque aun cuando estás dormido, el Espíritu Santo es el que adiestra tu corazón y tus pasos. Pero tienes que saber que es Él que te está hablando. ¿Me está entendiendo? Dile al que está a tu lado: Dios desea hablar contigo. Yo conozco la voz de mis hijos si están allá metidos en un cuarto. Yo conozco la voz de mi esposo, aunque él no está aquí, que la oigo todos los días. Mis hijos pueden estar jugando, bueno, siempre pienso cuando estaban chiquitos, entre multitud de niños, pero si uno de ellos gritaba mami, yo sabía quién era. Recuerdo cuando yo le llamaba a mi papá, cuando él todavía estaba aquí, y él sabía la voz mía. Me dice: ¿eres tú, Michelle? Sí, papi. Y somos 7. Pero él sabía quién era yo. Papá Dios conoce tu voz. Él conoce el sonido de tu voz, conoce tus gemidos. Él conoce hasta cuando tú vas caminando, porque uno tiene un caminar, ¿verdad?
Él conoce tu entrada y tu salida. Él te conoce desde que estabas en el vientre de tu madre. Y el anhelo más grande de Él es hablar contigo. Todos los días Él anhela hablar contigo. Y no solamente Él conversar contigo, sino que tú también hables con Él. Amén. Dios tiene muchos métodos para comunicarse con el hombre. Y sabe que siempre me gusta, y usted ya sabe, si me conoce, ya sabe que yo siempre me gusta ir al libro de Génesis, porque es el plan original de toda la creación. Se encuentra en los primeros 3 capítulos. Siempre me gusta ir to the original plan, to the original intent. El intención original del corazón de Papá Dios. Génesis 2:15 dice: y tomó pues Jehová al hombre y lo puso en el Edén, en el huerto de Edén, para que lo labrara y lo guardase. Y mandó Jehová Dios al hombre diciéndole: de todo huerto, de todo árbol del huerto puedes comer, mas del árbol de la ciencia del bien y el mal no podrás comer, porque el día que comieres ciertamente morirás. Entonces en el segundo capítulo ya está hablando Papá Dios con ellos. Está teniendo una conversación y les está dando una instrucción, porque como decía el pastor, 70% de la liberación tiene que ver con ¿qué? Conseguir las instrucciones. ¿Ve cómo ya se le olvidó? Lo ha dicho 3 semanas desde que vino del retiro. Ahí me doy cuenta quién es estudiante y quién es oidor pero no hacedor. 70% de la liberación tiene que ver con ¿qué? Con aplicar las instrucciones. Papá Dios es el maestro por excelencia, Jesucristo igual. Él siempre te da una instrucción para que te vaya bien. Pero mire, vamos a darle vuelta al capítulo 3. Es el próximo capítulo, dice verso 4. Entonces la serpiente dijo a la mujer: no morirás, sino que sabe Dios que el día que comieres de él serán abiertos vuestros ojos y seréis como Dios, sabiendo el bien y el mal. ¿Ah? Le dio una segunda instrucción a alguien más. Me imagino Satanás ahí andaba transformado en serpiente, esperando que Jehová se fuera, y vino él y le sembró otra instrucción. Otra voz le habló. Le dijo: no vas a morir. Le dijo todo lo contrario. Como decías tú, Matías, ahora la semilla tú no te la comes. Tú te comes lo de afuera. El durazno. ¿Cuántos trata de comerse la semilla del durazno? Te quiebra los dientes. ¿Sí o no? Trata de comerte la semilla del aguacate, que te amarga. Porque las semillas no se comen, son para multiplicarlas. Y aquí vemos que Dios le da una instrucción, pero vino alguien y le dio una segunda instrucción. ¿Cuántos líderes conocen a aquellos discípulos que van y le piden consejo a todos y luego vienen a ti para a ver qué tú dices, por a ver si le dices lo que quería oír? ¿Cuántos conocen a alguien? Yo a esa gente la rechazo. No, vaya al que le dio ya el consejo. ¿Para qué viene conmigo si ya es que vine a hablar ya? ¿Con quién hablaste? No, con la hermana. Bueno, vaya y dígale a ella que allá siga el consejo de a mí no me venga como sobras. Si usted quiere el consejo, usted hubiera venido conmigo primero. Pero no quieren consejo, quieren que les digas lo que les conviene. Y si tú no le dices lo que ella quiere oír, lo que él quiere oír, se brincan para el otro. Me tengo que casar antes de tener. Vino una persona: me tengo que casar antes de tener. ¿Puedo tener relaciones antes de casarme? Yo ya conozco a mi novio hace tiempo. Le digo: ¿qué pregunta es esa? Ya le había preguntado. Es que otra persona me dijo: entonces ve si sigue el consejo de la otra, porque tú sabes que eso es pecado. Para los que no sabían, es pecado. Cásese, dijo el pastor. Ahí está la teacher Nancy. Rápido, te cae aquí mismo, ahí en la oficina. Amén. Aquí vemos que Dios nos da instrucciones específicas, pero Satanás, la serpiente antigua, también te va a hablar.
Dios te lleva a la bendición y Satanás te lleva a la maldición. Satanás los llevó a la desobediencia, al pecado original, a lo que los trajo. Dice el versículo 24 del capítulo 3. No quiero música de elevador, música profética, por favor. Amén, porque se me duerme la gente. Cámbiame el sonido. Consecuencias, dice Génesis 3:24. Si no, no necesito música. Echó pues fuera al hombre y puso, esto fue la consecuencia. ¿Qué hizo? Lo echó fuera al hombre y lo puso al oriente del huerto de Edén querubines y una espada encendida que se revolvía por todos lados para guardar el árbol del camino de la vida. Por causa de haberle hecho, fíjese, caso a Satanás, les costó. Dios les habló primero, pero hubo una voz que trajo confusión. Y eso es lo que yo quiero que usted aprenda hoy. ¿Cómo yo sé que Dios me está hablando? Me está hablando por las noticias, me está hablando por la radio. ¿Cómo yo sé que Dios me habló, pastora? Para que no caigas en desobediencia. Por causa de la desobediencia hubo una ruptura y fueron echados del Edén por haber escuchado el consejo equivocado, por haber tomado la decisión equivocada. Hoy en día hay muchas voces que están hablando por haber escuchado la voz de su iniquidad. Vamos a Isaías 59:2. Vamos a leer el primero, 1 en adelante. He aquí que no se ha cortado la mano de Jehová para salvar, ni se ha agravado su oído para oír, pero vuestras iniquidades han hecho división entre vosotros y vuestro Dios, y vuestros pecados han hecho ocultar de vosotros su rostro para no oír. El pecado te lleva a no poder oír la voz de Dios. El pecado, la desobediencia te hace que no puedas escuchar. It makes you deaf spiritually. ¿Cómo se dice? Sordo espiritualmente. Hay mucha gente sorda. La palabra del Señor dice: tienen oídos pero no ven. Tienen ojos pero no ven. Tienen oídos pero no escuchan. ¿Cómo? Está hablando en el sentido espiritual. Tienen ojos pero no pueden ver. Tienen oídos pero no pueden escuchar. Tenemos que pedirle, mire, toque sus oídos y dile: papá Dios, ábreme mis oídos para poder escuchar tu voz. Hágalo como un acto profético. Señor, perdóname, papá, yo quiero poder escuchar. Limpia mis oídos. La naturaleza pecaminosa no te deja escuchar la voz. La iniquidad es ese deseo, como decía el pastor, de querer pecar. ¿Cómo vamos a escuchar la voz de Dios? No podemos, porque hay algo que nos separa. Y por más que su líder, por más que su pastor, por más que su líder de departamento le dé instrucción, usted no puede escuchar. ¿Cuántas decisiones, ponte a meditar un minuto, has tomado porque no supiste escuchar la voz de Dios? Medite por un segundo. Yo recuerdo hace muchos años, cuando era muy joven, que cometí un error por no haber escuchado la voz de Dios, porque ya me había alertado. Y sabe que hasta vergüenza me daba de pedirle perdón a Dios, porque Él me había alertado. ¿Sabe cuando su padre le dice: no hagas eso porque te va a pasar eso? Y vas y lo hace, dice: ay, mi papá tenía razón, ¿sí o no? Así me pasaba a mí con la voz del Espíritu Santo. Era como: ni vengas con tu I'm sorry, porque yo te lo dije que eso te iba a pasar. Me acuerdo que el Señor me dijo: no vayas a este lugar con estas personas. Yo dije: ay, pero no tiene nada que ver.
No tiene nada que ver, son personas lindas, buenas. Y allá voy de entremetida, porque ya Dios me había dicho, no vayas a ese lugar. Y fui. Y estando en la mesa sentada con ese grupo de personas, me acuerdo que la voz de Dios me empezó a hablar y me redarguía, me decía, ¿qué haces aquí? Porque recuerdo que la conversación no era una conversación que mis oídos debían de haber escuchado. Y yo estaba pecando delante de Dios. Y uno dice, pero pecar es hacer otras cosas. No, estaba en desobediencia. Y la desobediencia es pecado. La voz, hay una voz que se llama la voz de la conciencia, la voz del ego, la voz tuya, que no tiene nada que ver con Dios, es la voz almática que te habla. Y allí mucha gente entra en confusión. La voz almática, una de las maneras de saber que es la voz de tu propia conciencia, es porque le agrada la carne. Y es la que siempre dice, pero es que tú te lo mereces. Pero mira lo que te hicieron. Pero pobrecito de tú, mira, nadie te aprecia, nadie te toma en cuenta. Esa es la voz de tu ego, esa es la voz que tiene tu nombre. Carmen, Matías, Keishla, Joel, Silvia. Es la voz tuya, no la del espíritu. Y es muy enticing, es muy seductora. Y uno puede saber que es la voz de la carne, también se le puede llamar, porque todo siempre está centrado en mí. Mira, el pastor no te saludó. Es que yo oí la voz de Dios que me dijo que me tengo que ir de la iglesia porque no, espérate, analiza. ¿Estás satisfaciendo la carne? Es que esa voz me dice que, como dicen los mundanos, ¿cómo dicen? En el amor y la guerra todo se vale, ¿verdad? Es que dijo una joven hace muchos años que se enamoró, según ella, de un hombre casado aquí en la iglesia. Es que yo me enamoré porque mi esposo no me quería. Y Dios me dijo que él, como él sí me amaba, yo me puedo ir con él. Sí, qué bonito, si Dios no habla así. Yo rápido, esa no es la voz de Dios. Mentira de Satanás. Esa es la voz de tu carne. Eso es lo que quiere tu carne. Esa es la voz de Satanás. Esa es la voz de tu iniquidad, de tus ancestros, del espíritu de adulterio que está en tu ADN. Pero esa no es la voz de Dios. No atribuyes a Dios lo que no es de Dios. La voz de Dios no opera así, es la voz de su propia conciencia, una voz almática que le gusta satisfacer. Dicen los homosexuales, es que me gusta ese hombre. ¿Qué hombre ni qué nada? Y la Biblia dice que amor es amor. No, eso no es la voz de Dios. Esa es tu propia carne. ¿Me están entendiendo? Están muy calladitos. Están aprendiendo, mastique. Procese la comida. Me acuerdo que el apóstol Guillermo Maldonado, mi padre espiritual, un día dijo, y me encantó esta palabra: a los adultos maduros se les da carne, no leche. Pero la carne se tiene que masticar. La leche te la tragas, cualquiera. Pero la carne, si no la masticas, te ahoga. Esta no es leche, esta es carne. Usted puede procesarla para que se le haga un rema. Amén. La voz de la conciencia no tiene temor de Dios. La voz del ego le gusta todo lo de la carne. La voz del alma va en unidad con la carne. Ya le he enseñado ese principio. Son amiguitos. El ego y la carne son amiguitos. La segunda voz que te voy a enseñar que te habla es la voz del engañador, de la serpiente antigua que ahora es un dragón, que está a punto de manifestarse con toda su esencia en este último tiempo, que es la voz de Satanás y la voz de sus demonios, que también te hablan. Al igual a la voz de la carne, Satanás he entices you, como hablaba el pastor hace unos meses atrás de la carnada, te tira la carnada. En inglés se le dice lure,
Porque en la palabra lure quiere decir lures you in, como que te hipnotiza. Y vas tú como menso, así como habla el libro de Proverbios. El joven insensato, cuando le aparece la ramera, va como hipnotizado a la casa de la ramera, no sabiendo que esa mujer lo reduce a un pedazo de pan. O sea, no sirves para nada. Te roba tu sacerdocio, te roba tu cara, todo te reduce a nada. ¿Me está entendiendo? Dígame, diga, Señor, háblame. La voz del enemigo siempre va a traer confusión. Te hace titubear. Es que sientes esto, pero la voz del enemigo como dice, no, pero mira esto, te conviene. Pero tienes que permanecer, te dice el espíritu. Pero la voz del demonio te dice, no, pero ahí nadie te hace caso. Tienes que irte otra vez. Mira, acá tus amigos se celebran, acá te invitan las cervezas, acá te hacen fiesta. Mira, acá nadie ni te hace caso. La voz de Satanás siempre trae confusión. Pero no más tantito, dice el mexicano. ¿Sí o no? No pasa nada. Están los mexicanos. Dicen ustedes, dicen sí o no. No pasa aquí, no pasa nada. Se está desbaratando ahí. No pasa nada, sí pasa algo, sí pasa algo. El enemigo te está seduciendo, te está enganchando, sí está pasando algo. Pero la voz de Satanás viene y te dice, aquí no pasa nada. Poquito. Nadie se va a dar cuenta. La voz del enemigo y la voz de la carne y la voz de la conciencia trabajan en unidad. Imagínense, son tres contra la voz de Dios. Por eso cuando usted está aquí y está la alabanza y están las muchachas, levanta tus manos y usted está ahí, yo tengo un cansancio que yo no puedo levantar las manos. Yo digo, ¿por qué? Porque hay una guerra. Si usted estuviera viendo allá a la gente que canta banda o whatever que usted escucha allá en el mundo, usted estuviera acá, otra, pero como está adorando a Dios, hay demonios que te están jalando la mano hacia abajo. Te cansan. Imagínense, hace poco estudiábamos el libro de Apocalipsis. Dice que la tercera parte de los ángeles fueron arrojados a la tierra. ¿Cuántos millares de demonios hay en la tierra? Y todos los días nos hacen la guerra. No quieren que levantemos las manos. Cuando venimos a orar, ¿por qué cree usted que la gente se está durmiendo? Porque te hacen la guerra. Y usted empieza a bosteciar. ¿A cuánto le han pasado? Se tomó un café con triple shot. No le hace efecto, pero se va al trabajo y como si nada. Porque hay una guerra espiritual. Porque hay algo que se opone para que tú vivas conforme al corazón de Dios, amado hermano. Le decía yo a uno de mis hijos biológicos, me decía una hermanita mía, me decía, Michelle, están apareciendo cosas bien raras en el mundo. ¿Cómo se dice? Seres dimensionales raros, como los marcianos que dicen. Y le digo yo a mi hermana, no son marcianos como ellos dicen, son demonios que se están dejando ver. Escuche que hay sabiduría. Y entre más se vaya acercando la venida de Cristo, más manifestación demoníaca y rituales satánicos vamos a ver por todos lados, a nivel global y nacional. Se van a seguir. ¿Por qué? Porque viene la era de Satanás. Viene la era del anticristo. Viene la era del falso profeta. Todo se está alineando al pie de la letra. Y entre más se acerque ese tiempo, más manifestaciones demoníacas como nunca se ha visto se van a ver. Ya no va solamente influenciarte, se van a dejar a ver. Porque sus tiempos de ellos se aproxima. Y Dios lo va a permitir. Y la última voz es la voz de Dios.
la voz que te consuela, la voz que debemos escuchar, pero muchas veces entre tanto ruido que hay no podemos discernir su voz. ¿A cuánto les ha pasado? Y esto usualmente pasa cuando usted está bajo presión, cuando usted está pasando una crisis emocional, cuando usted está pasando un problema financiero intenso, cuando usted está pasando un problema con los hijos intenso, cuando usted acaba de recibir la mala noticia, allí es donde más Satanás va a intentar confundirte. Ahí, cuando usted está en Señor, ¿qué hago? Clamando, es cuando más le sube el volumen a su voz para confundirte, porque el propósito de Satanás es apartarte de Dios. Nuestros oídos naturales están saturados de las noticias, de la información que recibimos en la radio, del teléfono, de la televisión, programas que vemos, opiniones de la gente. Abra su Facebook. ¿Cuántos predicadores no hay? Ustedes que escuchan todo tipo de música disque cristiana. Dijo T.D. Jakes hace unos días atrás, que lo estaba escuchando: déjese de andar emocionándose con los profetas que profetizan en los baños. Déjese de andarse emocionando con la gente que habla en lenguas en el supermercado. Déjese de andarse emocionando de aquellos que te dicen el número de tu casa si fueron a tu Facebook y lo leyeron. Olvídese, eso es inmadurez. Ay, es que me dio una palabra. ¿Y qué hiciste con ella? La gente madura aplica la palabra. La gente madura aplica